Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Píldoras de Gracia, con el capítulo 71, el cual se ha titulado La corrupción en el poder y el poder de la corrupción. Esta es la primera de dos partes. Escrito está: Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Juan capítulo 7, versículo 32. En buena parte del Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras se logra percatar que el poder espiritual controlaba o influenciaba en gran manera el poder político, especialmente en el pueblo o nación de Israel. Grandes hombres de fe como Samuel, Ruth, Nehemías, David, Salomón, entre otros, fueron personas que impregnaron con el poder de la fe en el Dios eterno a toda una nación. Esta siempre ha sido la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, con la aparición del Mesías, se vislumbra una situación bastante diferente. Desde el nacimiento del Mesías, quien representa el poder o gobierno espiritual, representó una amenaza para el sostenimiento del poder político y por tanto tuvo necesidad de huir ante las acechanzas de este, representado en el rey Herodes en ese entonces. Da a entender como si el poder político representara lo antiespiritual, lo anticristiano y viceversa. En los tiempos del ministerio del Mesías y creación de la iglesia cristiana, sucedió una gran batalla entre estos dos poderes, por así llamarles, para un mejor y mayor entendimiento. El poder político tenía subyugado al poder religioso de la época, y siendo este el caso, pues entonces el poder religioso estaba infectado de corrupción. Un ministerio de sacerdotes llamado el Sanedrín era quien ministraba al pueblo de Israel de las leyes de Moisés, el cual se estima como la voluntad de Dios. Pero supuestamente eran servidores de Dios, pero también eran servidores del Imperio Romano, del cual estaba sitiado. Este grupo de sacerdotes religiosos de gran prestigio social estaban altamente viciados por los intereses políticos de Roma, a quien le rendían cuentas. Jesucristo fue enfático en decir: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Por lo general, quien se somete a otro poder diferente al de Dios es por riquezas. Cuando una persona le sirve a dos poderes, debe actuar con doble cara. Por tal motivo, Jesucristo no ahorraba palabras de desagravio contra estos títeres religiosos políticos cada vez que se encontraba con ellos. Públicamente los trataba de hipócritas, insensatos, generación de víboras, necios, ciegos. Claro está que habían sus excepciones, como Nicodemo, por ejemplo. No se puede afirmar o lanzar juicios contra todos los que participan en política, de los que tengan poder religioso o espiritual, porque no todos podrán ser malos, maldadosos o corruptos. Esto es algo solo para juzgar con la mirada de Dios, quien es el único que puede escudriñar los corazones. El poder político religioso pudo haberse sentido en victoria al momento de darle muerte al Mesías. Los fariseos, los saduceos y gran parte de estos principales sacerdotes, quienes habían sido públicamente cuestionados en su integridad por Jesucristo, hicieron creer al pueblo que era la voluntad de Dios dicha muerte. Pero es sabido que la corrupción es alimentada por la envidia y por el egocentrismo. Jesucristo murió para el mundo político religioso de la época, porque más tarde trataron de ocultar su resurrección a tal punto que para muchas personas de hoy día todavía les sigue oculto
este trascendental hecho. No se puede dogmatizar a la política como algo corrupto, porque la política es el arte de administrar sabiamente los recursos de un Estado, nación o pueblo. Originalmente así lo demostró el rey David en el Antiguo Testamento. El rey David estaba lleno de la sabiduría divina y el pueblo de Israel de ese entonces gozaba de gran prestigio. Pero quien tiene el poder o gobierna, el mismo rey, tuvo su descuido. Se durmió espiritualmente y la corrupción tocó su poder político. Con la maldad no se puede pestañear. Urías Eteo fue un soldado del rey David. Murió creyendo completamente que estaba cumpliendo con su poder de patria. Este soldado tenía una mujer bastante atractiva y vivían cerca al palacio del rey. Un día el rey despertó, se dio cuenta de la belleza de la mujer, pero también supo que era casada con Urías, el soldado. Fue entonces cuando el rey, aprovechándose de su poder, lo mandó a lo más recio de una batalla que tenía en ese entonces, para que así fuese muerto y poderse quedar con la mujer de aquel soldado. El rey David creyó que todo había quedado en lo oculto. Y sí, quedó oculto para la sociedad, pero fue sorprendido por la visita de un profeta de Dios, quien le advirtió de todo lo sucedido y las consecuencias que esto traía. Desde entonces, la vida familiar, espiritual y política del rey David nunca fue la misma, aunque el rey se arrepintió. Todo lo construido por su reino, poco a poco, empezó a derrumbarse. Después le siguió el reinado de su hijo Salomón y ocurrió algo como parecido con el poder y su gobierno. La corrupción no está en la política, está en el corazón humano, por lo que afecta a la familia, a las empresas, a la sociedad, a las naciones y al planeta entero. La corrupción es como el óxido en un metal. Poco a poco lo va desgastando hasta acabarlo completamente. Escrito está. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito, capítulo 1, versículos 15 y 16. Ciertamente el Mesías vendrá cuando ya la corrupción que está en el corazón del hombre haya corroído toda la tierra. ¿Y por qué Dios permite tanta maldad y corrupción? Porque no quisieron y no han querido que Dios reine sobre sus vidas y sobre el planeta Tierra. El ser humano no ha dejado que Dios gobierne su corazón, su alma, sobre todo su ser. Solo existe un remanente que se ha dispuesto a esto, y es el cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Cada integrante está llamado a dejarse guiar por Jesucristo a través de las sagradas escrituras y por su Santo Espíritu, para que sea guardado sin reproche alguno. Si usted, mi querido amigo, aún no comprende esto, pero desea permanecer al pueblo escogido por Dios, solo es que le entregue su corazón a Jesucristo y siga sus pasos. Desee que los estatutos de Dios sean su modo de vida y sea libre del poder destructivo de la corrupción. En la próxima píldora se seguirá hablando de este importante tema, si así Dios nos los concede. Bendiciones.